Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Terrera, soy de Argentina, vivo en Argentina y la idea de esta charla, en esos pocos minutos, es presentarles a todos ustedes una investigación que estoy haciendo a partir de un reporte de 3 empresas que lo han generado 2025 a 2026, que me pareció súper importante e interesante de compartir porque tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, voy a ocultar mi cámara para así hacer un foco directamente a la presentación, directamente. Bueno, primero y principal, agradezco a Matías y a esta edición de Back Mentor que me han invitado, porque me parece algo fantástico. Eso como primera medida. Gracias, Matías. ¿Por qué le puse el tester orquestador como título, no? Y no es un eslogan, muy por el contrario, es un diagnóstico sobre hacia dónde nos estamos moviendo, hacia dónde vamos, hacia dónde va la profesión del tester en los próximos 4 años y cómo llegar a 2030 bien. ¿Y a qué me refiero con bien? Ahora se lo voy a ir comentando poco a poco. Entonces, para lo cual le voy a estar proponiendo un roadmap, una recorrida de un roadmap que armé, una hoja de ruta que va desde el estado actual del mercado, con datos también duros que este reporte nos brinda y que es público, hasta los perfiles que van a ir emergiendo y que se van a definir, que de hecho ya se están definiendo, y de esa forma le marca a uno quién va a estar trabajando para el 2030 y quién no. Entonces, algo que les voy a pedir una vez que termine esta charla es que se hagan la siguiente pregunta que seguramente te va a generar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo esta semana ya para ir evolucionando mi rol? Porque el tiempo ya está, ya el reloj arrancó. Entonces, antes de hablar del futuro inmediato 2030, le voy a estar exponiendo datos. Dato mata relato, es así. Entonces, los datos no hay con qué darle. Y esto también surge del reporte, ¿no? Bien. Entonces, este es el reporte, que lo pueden ubicar en Google tranquilamente y lo ha generado estas 3 compañías, Capgemini, Sogeti y OpenText. Es un reporte interesante, donde uno tiene que completar un formulario y después se lo envían a la cuenta de correo. Está muy interesante. Sobre esta base yo generé esta charla, ¿no? Este contenido, ¿no? O sea que todo lo que hoy voy a proponer como para discutir, si hay un tiempo, no es especulación, es dato firme, ¿no? Esta edición es la número 17, así que imagínense cómo ha ido evolucionando los reportes de calidad. Y hoy con las herramientas que tenemos, con los modelos de lenguaje, hasta podemos tomar todos esos reportes y poder, que ya lo hice, y poder visualizar cómo fue la historia de QA. Algo que les propongo que hagan ese ejercicio porque revienta la cabeza. Este reporte es de alcance global y estamos hablando que más de 2.000 ejecutivos de IT fueron encuestados en 22 países y 10 sectores industriales. O sea que tenemos una foto bastante completa del estado de situación de Quality Engineer en todo el mundo, no menor. Acá el tema central, que es el cuadradito, el box debajo del alcance global, básicamente lo resumiría con adaptación. O sea, la palabra clave es adaptarse. No resistir, no esperar, hay que adaptarse. Y el reporte nos deja en claro que la adaptabilidad es la nueva medida de resiliencia profesional. Es así.
Es tan simple como eso. El otro gráfico también es muy potente, porque nos está indicando que el 43% de las organizaciones ya experimentan con inteligencia artificial generativa aplicada a testing. Pero, porque siempre hay un pero, el 15% ha logrado escalar a un uso a nivel empresarial. Entonces, ese delta, esa brecha que hay entre el 43% de los que están experimentando contra el 15% que han logrado escalarlo, esa brecha es la oportunidad para nosotros, los testers. Digo para los testers como también puede aplicarse a otro rol que tenga relación, ¿sí? Y ahí es donde nos tenemos que estar posicionando. Y ahí es donde tenemos que pensar a futuro. O sea, cómo nos vemos en el 2030 y qué estamos haciendo hoy, esta semana ya para comenzar a evolucionar nuestro rol. Porque la IA ya nos está atravesando. No es una moda para mí. Y es cuestionable por muchos. ¿Tengo fundamentos para poder entrar en un debate? Claro que sí. Para mí no es una moda, es realmente una revolución, así como fue la industrial, en donde, gracias a Dios, somos protagonistas. Y está todo esto conduciéndose a una velocidad que a veces da un poco de miedito, ¿no? La IA ya está, los experimentos están, pero ¿qué falta? La madurez. Y la madurez nos da a nosotros el conocimiento para poder gobernar ese proceso. Entonces, tenemos el contexto ya del mercado. Recuerden estas cifras, ¿no? Esos porcentajes. 43%, 15%. Y de vuelta, todo esto está en el reporte a nivel público que generó este conjunto de empresas. Entonces, les voy a proponer ahora que veamos datos que sean que tengan más impacto, ¿no? Bien, acá hay 3 porcentajes. Y esto forma parte de una narrativa. Cuando me refiero a narrativa, lo que estoy diciendo o lo que quiero entender es frases, publicaciones, lecturas, que la vamos leyendo, viendo o escuchando a diario o en las redes, donde la IA va a estar eliminando los empleos en testing. O sea, es así como lo vemos, ojo, lo leemos. El testing murió, el desarrollo murió y todas esas cuestiones. Esta diapositiva en particular responde a esa narrativa y con datos. Dato mata relato. ¿Y por qué digo esto? Como ven acá, el 41% del código global ya está siendo generado por IA. Y esto es real, ¿eh? La velocidad de producción del software se ha disparado de una manera que años atrás ni la imaginábamos. Recuerden, fecha, noviembre 2022, lo que ocurrió a nivel mundial, ¿no? Segundo, la demanda de profesionales de QA proyecta un crecimiento del 20% hacia 2030. Entonces, ¿vamos a tener oportunidades? Claro. El tema es cómo llegamos a esas oportunidades para poder postularnos y cubrirlas. Más código, más errores, más necesidad de criterio. Con lo cual, la automatización no reduce la necesidad de QA, la transforma y la amplía. Entonces, ahí estamos nosotros. Tercero, y este es el dato que nos debe quitar un poco el sueño, ¿no? Pero para ocuparnos, no preocuparnos. Preocuparse de las organizaciones o los quienes están liderando las organizaciones. El código generado por inteligencia artificial está produciendo un 2.74 veces más de vulnerabilidades de seguridad que el código escrito por humanos. ¿Cómo te metes? Entonces, más automatización no significa menos QA. Significa QA sí, pero más crítico. ¿Se acuerdan esa frase?
el tester tiene ojo crítico, ahora más que nunca se nota. Porque el QA debe ser más estratégico y con mayor exposición a riesgo. Eso Entonces, eso es lo que te iba a decir. Hoy en día somos, viste, los tontos heredarán la tierra, bueno, ahora los cubanos claro, heredarán la tierra. claro, exactamente, Matías. O sea, hace muchos años yo escuchaba ahí, el tester va a morir, el tester también, los desarrolladores. En definitiva, después el tester migró a automatizador, con lo cual tenía una parte del cerebro como desarrollador y la otra parte como QA y todas esas cuestiones. Pero hoy por hoy, eh, pero bueno, no voy a spoilear nada, sigamos con tema y así vamos viendo cómo evoluciona todo este contenido que he preparado para ustedes. Y gracias por la acotación. Cualquiera puede acá meterse, ¿eh? No hay problema. Mejor. Entonces, el gráfico debajo, en eje cartesiano, muestra lo siguiente. Es fácil de interpretar, pero igual lo digo. La línea verde de la gráfica muestra cómo el porcentaje de código de QA crece de forma constante. La línea azul muestra cómo la demanda de QA también sube, asciende, crece, y lo hace en paralelo, no en sentido contrario. Esta es la paradoja. Entonces, si la demanda crece, que de hecho así es la proyección, el 25% más de QA van a ser solicitados en 2030. ¿Cómo ha evolucionado nuestro rol como testers, más allá del seniority y del tipo de testing que uno haga, para responder a esta demanda, ¿no? Entonces, acá propongo las siguientes eras, que es como si fuera una cronología, que de hecho lo es, eh, de nuestro rol. Asócienlo con esa cronología del ser humano prehistórico al ser humano que está en tecnología sentado frente a una notebook. Más o menos va por ahí la idea. Para que podamos entender hacia dónde va nuestra profesión, primero necesitamos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo estamos. Parece algo tonto, pero ese tipo de estudio es necesario hacerlo. Entonces, hay tres eras, por así decirlo, marcadas. La era uno, que es del llamado artesano, hasta más o menos el 2010, estas fechas, más o menos 5 años, el tester ejecutaba pruebas manualmente, documentaba en un Excel, en un Word o aquellos que podían, en un sistema que permitía la conducción integral del test, como puede ser un test rail, un, un practice test, un Q-test, y todos esos sistemas que se integran allí, por ejemplo. Y su principal herramienta del tester era la experiencia y el criterio, o sea, el ojo clínico, el ojo crítico. O sea, sigue siendo, ¿no? Igual hoy. Pero hay que verlo de esta forma, con las tres eras, para situarnos en tiempo y espacio. Trabajo interno, preciso y profundamente humano. Después está la era 2, donde ya está bien marcado el rol de automatizador. Acá hablo de manera genérica, pero podemos citar a Selenium WebDriver, a Cypress, a Karate, a Playwright y a tantos otros software que nos permiten automatizar el proceso de prueba, tanto de front como de back. En esta era, que va recorriendo más o menos el 2010, un poquito más, como yo les dije antes, 2023, el valor migró hacia la capacidad de escribir scripts robustos realmente en estas herramientas mencionadas, y quien sabía automatizar estaba bien posicionado. El que no, queda fuera del mercado. Por eso muchos decían, hay que automatizar. El test manual se va a morir y todas esas cuestiones. Narrativa. De vuelta, narrativa pura. Ahora, por eso está en verde, nos enfrentamos a la tercera era, o si quieren llamarlo, la tercera ola, del orquestador. Asócialo con director de orquesta. Y ahí es donde estamos hoy. Y posiblemente muchos
no se estén dando cuenta. Por eso la importancia de esta charla que les estoy compartiendo, porque me pareció súper oportuna. Es el momento. El orquestador, o sea, el tester orquestador, ya no ejecuta pruebas de por sí, sino que gobierna sistemas que están siendo ejecutados. No digo que lo ejecutan, que están siendo ejecutados. No escribe scripts, audita las salidas, los outputs, que quien los genera es la IA. O sea, el valor no está en la velocidad, sino en el criterio del tester para poder analizar situaciones y resultados. Hacia ahí vamos, ¿eh? Hacia ahí vamos. Entonces, ese timeline que acá estoy mostrando con estas 3 cajas, básicamente la verde es en donde estamos nosotros ahora, la que está activa, y el valor diferencial que debemos estar teniendo frente a la industria es nuestra capacidad crítica, porque de ahí se va a sustentar mucho de todo lo que va a estar siendo demandado en el 2030, ¿no? Entonces, para poder desempeñarnos bajo este nuevo rol, el modelo de trabajo indudablemente está cambiando y va a cambiar. Y tenemos que afrontarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que adoptar y después adaptar. No es al revés. Siempre es primero el verbo adoptar y después adaptar. Y esto es lo que está proponiendo la IA aplicada al testing, por ejemplo. También la IA aplicada a Process Management, la IA aplicada al rol del Product Owner o Product Manager y demás. Entonces, el modelo de este nuevo enfoque, la inteligencia artificial generativa aplicada al testing, de vuelta, la inteligencia artificial generativa, acá la estoy mostrando aplicada al testing, pero también está aplicada a Project Management o al rol del PM como Product Manager o Product Owner, además que los entiendo y también doy curso de eso, ¿no? Este modelo tiene que ver con ingeniero de pruebas asistido por inteligencia artificial generativa. Eso es el desglose de esta nomenclatura. Y es básicamente el core, el núcleo del rol, del nuevo rol del tester orquestador. En la fase 1 tiene que ver con criterios. La IA nos propone criterios de aceptación y nosotros tenemos que auditar el sesgo del famoso camino feliz, Happy Path. Porque la IA tiende a generar lo obvio. Pero ¿qué ocurre? El ahorro del tiempo en esta fase es grande, entre un 40 y 60% ahorra la IA. Pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo que a nosotros como seres humanos nos demanda esa responsabilidad intelectual de poder evaluar con criterio y bien ojo crítico el resultado. Cuanto más sepamos de nuestra actividad profesional y cuanto más sepamos de este tipo de nuevas tecnologías, ese tiempo se va a ir reduciendo. ¿Ok? Fase 2, de generación. La IA produce batería de regresiones. De manera automática, uno arma prompts o prepara, por ejemplo, cuestiones maravillosas que estoy viendo con Cloud. Uno prepara un proyecto y solo de manera automática recurre a los skills y a las rutinas y lo genera. Entonces, genera baterías la regresión y el tester se libera toda esa energía que hasta hoy ponía cerebro y esfuerzo en escribir, en analizar, en ejecutar, en reportar, ya está. Y ahora, con este nuevo enfoque, debiera estar enfocándose a identificar y evaluar
los riesgos de negocio. Por eso es tan importante ahora estos nuevos roles. Es muy importante, porque el nuevo cerebro, la nueva capacidad intelectual de este nuevo rol que tenemos que tener para poder llegar al 2030 bien, nos está hablando de adoptar y adaptar estrategias, o sea, tener una mentalidad estratégica. En la fase de datos, los datos sintéticos, sabemos que son los que producen la IA, permiten testear grandes volúmenes de datos que son realmente realistas sin violar privacidad. El uso de estos datos sintéticos que se está poblando está creciendo, de acuerdo al reporte, un 25% anual. Y vaya a saber esto hacia dónde nos lleva. Son paradigmas que todas estas nuevas tecnologías van creando. Y vamos a ser protagonistas también de esos paradigmas para romperlos. En la fase te hago una análisis, consulta. sí. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Es una metodología o hay una tecnología específica que funciona con este modelo? Este modelo es una metodología, Ah, bien. claro que sí, para poder aprender cómo implementar este modelo en nuestra práctica de testers, acompañado por la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Esto se estudia, uno se certifica y esto va creciendo, ¿no? Bien. Te hago otra consulta. ¿Esto está relacionado con la certificación de testing de IA del ISTQB? Sí, digamos, yo acá no quise nombrar a entidades porque trato de ser lo más agnóstico, pero para darte respuesta, porque así corresponde, tiene que ver con el programa de estudio de la ICTQB, como también tiene que ver con el programa de United. En el mundo actual hay dos grandes organizaciones que son las mencionadas, ICTQB y United. Ambas organizaciones tienen un portfolio de cursos y ofrecen la certificación a nivel mundial. Bueno, en cualquiera de estas organizaciones uno puede estudiar y certificarse. Yo estoy certificado por United. No sé si así te respondo, Matías. Sí, me respondiste perfecto. Ok. En la fase de análisis, lo que acá se expone es un triage automático de fallos por causa raíz. O sea, realmente el ahorro es brutal, porque estamos hablando de entre un 50 y 70% del tiempo se gana en el análisis. Pero ¿qué ocurre? Como mencionaba antes, alguien, o sea, un ser humano, por ahora, tiene que estar validando que sea correcto. O sea, ahí es donde entra el rol del orquestador. La fase del monitoreo tiene que ver con detección temprana, de manera proactiva, de todo lo que tiene que ver con drift y práctica shift right. El drift, tengan en cuenta, no voy a ahondar demasiado, pero podemos hacer otra charla para profundizar, pero son modelos que están entrenados en el pasado, pero que siguen viviendo y viven en nuestro presente. Y eso provoca, algunas veces, aceleración en los testers, en el testing, mejor dicho, pero también ocurre que provoca algunos errores que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el shift right, recuerden, en metodología pura, shift left, lo más pronto posible, shift right en producción, ¿sí? Entonces, esto significa que el tester ya no trabaja solo antes de la release, trabaja en producción, monitoreando el comportamiento real del sistema. Y la última parte, no menor, que es la gobernanza. O sea, un término acuñado en Europa, porque de hecho esto está extraído de un reporte de empresas europeas, pero si lo llevamos a nuestras latitudes, podemos denominarlo el gobierno de datos. Tiene que ver con la trazabilidad automática de todas las decisiones de calidad, para cumplir con regulaciones.
el reporte hace mención a una regulación europea, pero acá tenemos regulaciones, por lo menos en el continente latinoamericano, cada país está trabajando en eso. Yo vengo de haber hecho un posgrado en la UBA, no en una incubadora, en una entidad que se llama IALAB, que congrega a muchos profesionales y tiene que ver con aspectos legales. Tema que también, cuando quieran, hacemos una charla y profundizo el tema. Porque muchos no tienen en cuenta todos los aspectos legales que hay que considerar a la hora de desarrollo, porque todo está muy bueno, pero también está la parte, el lado oscuro de esto, ¿no? Y tenemos que estar muy conscientes de eso, y son temas que no se hablan mucho. Que no se hablan. Vaya a ser por no se hablan, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, este modelo funciona cuando todo va bien. Ahora, pero tenemos que hablar de los riesgos inherentes, directos e indirectos. Y son más graves de lo que la industria quiera admitir actualmente, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cómo voy con el tiempo, Matías? ¿Bien? Sí, estamos bien. Okay, sí, no hay apuro, vos dale tranquilo. Ok, sí, no, pero tampoco lo quiero hacer demasiado larga. Bien, son 8:05. Ok, hay 5 estadios que tenemos que considerarlos como de peligro. Y no es para asustar a nadie, sino para obtenerlos en cuenta y así saber cómo adecuarnos a los mismos. No se puede hablar de guía en testing sin hablar de los riesgos. Es como todo, ¿no? Entonces, hay 5 categorías de peligro. El primero tiene que ver con la famosa alucinación, que es tan real, tan verosímil. Lo hace también la IA, que lo tenemos, lo compramos y después lo vendemos, pero hay que tener muy en cuenta eso. La IA puede generar casos de prueba con sintaxis impecable, que valida lógicamente todo, ¿no? Pero el peligro no está en los errores obvios, están los errores que parecen correctos. Entonces, un tester sin criterio crítico los aprueba sin cuestionarlos. El segundo tiene que ver con la cobertura ilusoria, esa ilusión de cobertura. Los dashboards se ven todos muy bonitos, todos perfectos, mucho verde, poco amarillo y nada de rojo. Las métricas de cobertura son altas, pero ninguno de esos números contempla el riesgo real involucrado al negocio. Entonces el tester entiende que ha logrado un 100% de cobertura. Después está la parte de inyección de prompts. Es algo teóricamente relativamente nuevo, que es esencialmente lo que hasta ahora o antes era el SQL injection, pero ahora es con prompts. Las vulnerabilidades se introducen mediante el lenguaje natural. Así como uno escribe con lenguaje natural un prompt, también se hacen los scripts para vulnerar. Es así, ¿eh? Y el cuarto tiene que ver con la deuda técnica del gobierno de datos, en donde cada decisión automatizada que no quede registrada es una deuda, que ante una auditoría legal o regulatoria puede costar muy caro, verdaderamente muy caro. Y el último, que es el más silencioso, el que aparenta ser algo que no existe, pero es el más peligroso, es el tema de la erosión del juicio, el borrado del juicio. Cuando delegamos todo, decisiones y demás, a la IA. Nos hacemos tan dependientes que creemos que la IA es una extensión de nuestro cerebro y ya está, listo. Y lejos de eso está. Recuerden que es un software que trabaja con probabilidades y toda esa historia. Nuestra capacidad de razonamiento se atrofia, y como todo músculo que no se ejercita, muere, ¿no? Entonces, la IA falla. No tenemos la musculatura mental para detectarlo si esto ocurre. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Simple, pero difícil de sostener: reservar el 20% del tiempo para exploración manual, deliberadamente, sin IA, en sistemas críticos. Entonces, por ese motivo, esta torta grafica cómo se va distribuyendo el riesgo por categoría y todo lo que es la alucinación y cómo se concentra ese 35% del riesgo total.
Entonces, habiendo hablado de riesgos, ahora pasemos a un plan concreto, el roadmap, directamente. Así ya vamos llegando al final. Y acá les voy a mostrar en tres horizontes. Voy a ir un poquito más rápido, así no demoro. El horizonte 1 tiene que ver con el piso mínimo de competencia que debe tener el tester orquestador, en donde, como todo rol, tiene habilidades duras y habilidades blandas, como la que estoy mostrando acá. Prompt engineering, auditoría de outputs, testing de APIs y contratos, y la observabilidad y el shipwright. Y como habilidades blandas, el pensamiento crítico, la comunicación de riesgo de negocio y los ciclos de segmentación cada 90 días. De acuerdo al reporte, tiene un dato que realmente sorprende, ¿no? El 51% de, de las competencias o habilidades más críticas son blandas. Y las tres que más aparecen son las mencionadas, con lo cual es el momento de adquirirlas, en el caso no lo tengamos, o de aprenderlas para ir reforzándolas, ¿no? Entonces, teniendo este piso como horizonte 1, vamos al horizonte 2. Recuerden que les mencioné que son tres horizontes. En el horizonte 2, el tester ya deja de ser un ejecutor aumentado con IA para convertirse en un arquitecto directamente de calidad. O sea, en el área técnica, la prioridad es la auditoría legal, el diseño avanzado de datos sintéticos, el QA de sistemas agénticos y el poder discernir los presupuestos de error, ¿sí? Para poder manejarse libremente dentro de un proyecto. Y del lado de las habilidades blandas, la influencia no es menor, porque tenemos que adquirir o reforzar nuestras habilidades de liderazgo, de especialización profunda en este dominio y de construir autoridad sectorial, ya sea del lado de performance, de security y de las tantas verticales que tiene el QA hoy por hoy. Entonces, habiendo pasado por los dos horizontes, vamos al tercero y último, y que tiene que ver con la proyección de perfiles que se están acomodando para el 2030. Entonces, quien se sienta más cómodo por técnico más, técnico menos, estos perfiles pueden resultar como una meta, ¿no?, profesional. El arquitecto que tiene que ver con la especialización en diseñar escenarios de riesgo extremo. Recuerden que tenemos la práctica de testing bajo riesgo. Bueno, esta es algo similar, pero adecuándolo con sistemas de IA, en donde no testea el comportamiento normal, sino que testea qué ocurre en los límites. Recuerden de límites, partición de equivalencia, toda esa historia que nos contaba el HTTP Foundation, con formas para diseñar. Bueno, acá está súper exponenciado. Después tenemos al ingeniero de infra, que tiene que ver con DevOps y demás, en donde es un híbrido que combina competencias de QA con auditoría y análisis de datos y business intelligence. Y la última tiene que ver con la inteligencia en calidad, en donde crece a un ritmo lineal. De ahí a que vemos esta gráfica, en verde representa el QA especial de venía, que en el 2030 casi duplica al otro que es el tradicional, que sí que crece, pero crece de una manera no tan amplia como la otra curva, ¿no? Entonces, antes de cerrar, tomo esta como el nuevo enfoque mental que tenemos que tener para garantizar la confianza. La IA no va a estar reemplazando el tester como esa narrativa que solemos escuchar y leer, sino que nos reemplazará, me pongo en lugar de situación, reemplaza al tester cuyo trabajo siga siendo ejecutar pruebas en lugar de garantizar confianza. Y la garantía de la confianza se consigue aplicando conocimiento y práctica y
proponiéndonos para ir evolucionando nuestro rol de cara al 2030. O sea, hay tres capacidades que la IA no puede replicar hoy por hoy sola. No sé mañana, pero hoy por hoy, 2026, abril, hasta donde uno sabe, ¿no? No. O sea, la primera es verificación con profundidad técnica. La segunda tiene que ver con auditoría con metacognición. Acuérdense en procesos cognitivos, en todo lo que es la masa cerebral y demás. Y después, el gobierno, el gobierno de datos, ¿no? Con visión de negocio. Y por último, el roadmap. El roadmap ya está trazado, ya está. Si no hemos comenzado a estudiar y a practicar y a probar IA, estamos tarde, ya estamos para atrás. O sea, no hay que esperar, ya hay que estar avanzando. Eh, hay que comenzar con el aprendizaje en Prompt Engineering, el primero inicial, intermedio y avanzado. Después hay que entender un poco más de profundidad con instrumentos un poco más técnicos, los fundamentos de Machine Learning. Y como tercero, en este caso, que fue producido por entidades que se encuentran en Europa, pero las podemos trasladar a nuestras latitudes, regulaciones, porque nunca tenemos que olvidarnos de ese marco de regulación. Así que, bueno, nada, ¿no? Eh, hasta acá, hasta acá la materia que yo les quería relatar. Hay una pregunta ahí de Marcela. Sí, Marcela. Abran el micrófono mejor. Hola, Gustav. Sí, mira, no es una pregunta, sino que Marcela, muchas Marcela gracias. querida, ¿cómo va usted? Hola. Eh, Gustav, desde Chile. No es una pregunta, te iba a agradecer el espacio, porque de verdad es muy clarificador y nos prepara para lo que se viene. Y también es muy importante que ya estemos pensando más allá, no solo el hoy, sino que estamos tan acostumbrados a ir haciendo las cosas mecánicamente que ahora un poco nos asusta la IA, pero aprendiendo y con lo que tú nos estás enseñando y vamos tomando cursos que son de verdad importantes para poder mejorar con la calidad y en forma más rápida, como lo está pidiendo el negocio. Sí, gracias, Marcela. Rápido y No, bien. sí, sí, no es cuestión de asustarse, como yo mencionaba antes, ¿no? Sino que tenemos que tener muy en claro los peligros, alertas que hay frente a nosotros, como para poder trabajar en estar atentos. O sea, a diferencia de otros colegas, yo acá no expongo los cursos que dicto, las formaciones, talleres y demás. Me pueden ubicar por LinkedIn y ahora van a saber los que quieren y estén interesados en los cursos. O sea, acá mi misión es ayudar a Matías, ayudar a esta edición de Back Mentor, me pareció algo genial, y poder compartirles a ustedes lo que vengo investigando, estudiando y practicando. Así que todos los que quieran cursos, informaciones, me buscan en LinkedIn, me contacten y ya, pero nada, si quieren, atiendo preguntas ahora. Gracias, Marcelo. Bueno, de paso aprovecho también para hacer publicidad a Backmentor. Tenemos cursos de arquitecto de IA agéntica y de testing de sistemas de IA. Por si a alguno le interesa, me puede contactar. Estuve abierto a preguntas. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Podés volver a la diapositiva donde mostrabas el tema de la alucinación y otros elementos más? Vos me dirás. Más atrás. Más atrás. Eran 5 pasos. Un diagrama vertical. Ese. Sí. Bien. Bueno, primero que nada, contarte una anécdota y para que también lo tengan en cuenta la audiencia.
siempre usen dos guías. Una con la que escriban y otra utilizándola más o menos con un LLM Sage para evaluar los test que hayan escrito. ¿Qué me está pasando últimamente con OpenCode usando Minimax? Justamente, ayer estaba escribiendo un data pipeline con test desde level 0 hasta level free. No sé por qué alucinó y hizo una especie como de testing de código estático. Estaba verificando que existieran archivos, por ejemplo, de código. Estaba verificando que existieran consultas. O sea, estaba haciendo cualquier cosa. En vez de estar testeando, por ejemplo, en level 0 las funciones que estaba utilizando en el pipeline para hacer transformaciones y ese tipo de cosas. No, espantoso. Si no, no habría los tests, me iba a comer el garrón de pensar que todo estaba funcionando bien. Y lo peor de todo es que estaba tan convencida la IA de que estaba haciendo todo bien, que cuando la enganché, digamos, era como si me hubiese estado mintiendo, porque agarra y me responde, para serte honesto, no probé la conexión real. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? Si tengo test de level 3. Claro, nunca había levantado el ambiente. Tenía todo un ambiente dockerizado, nunca lo levantó antes de testear. Y bueno, y como te decía, los test estaban haciendo análisis estático del código. Sí. En cuanto a la cobertura ilusoria, sí, también hay que tener cuidado con eso. Como te digo, todos esos test que yo tenía ahí, pensé que tenía una cobertura del 100%, porque encima fue lo que le pedí, y nada, era una cobertura del 0%, porque los test no estaban haciendo lo que se suponía que tenían que hacer. Entonces la recomendación mía es esa, utilicen dos vías. Tuve que arreglar todo con Gemini Click, básicamente, y después verificar que estuvieran bien escritos, obviamente. Y en cuanto Sí, a la inyección del PROM, últimamente las guías están bastante duchas con ese tema. Por ejemplo, para darte un ejemplo, a mis alumnos les quise hacer un un PROM injection. Porque, por ejemplo, quería ver si no leían directamente el práctico y lo pasaban al PDF completo, que les tirara en una línea de código así medio oculta, que justamente estaba generado con IA el código. Lo cual no me molestaría que generaran ciertas partes, pero nada, si ya te procesan el PDF entero, es que directamente no están entendiendo nada y quieren aprobar el práctico. Bueno, probando varias técnicas justamente de prompt injection, me di cuenta que, por ejemplo, si vos le tiras texto en color blanco, eso no funciona. Que si me funcionó, por ejemplo, tirar un apartado al final con reglas tipo burocráticas que nadie va a leer y poner el prompt injection ahí, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso sería. sí. A ver, para no demorar más y ya decirles hasta la próxima, como una pequeña reflexión, es tanta la cantidad de información que nos va atravesando a diario que uno a veces se va perdiendo. Y, y referentes que hay en el mercado a uno medianamente lo ayudan a saber cuál es la dirección que uno debe estar tomando, que va variando a diario. Pero hay algo que yo siempre comparto con mis colegas o, o personas de la industria, es que uno de arranque debe conocer muy bien su profesión. Y luego, o en paralelo, comenzar a meterse en estos temas, ¿no? Porque a medida que uno va metiéndose en estos temas, como en mi caso, que yo ya vengo hace un tiempito leyendo, estudiando, certificándome y todas esas cuestiones, ahora los cambios que se van dando los puedo entender y aplicar más rápidamente. O sea, no me quiero imaginar una persona que está entrando y está viendo la cantidad de cambios que hay, cómo enfrentarlos. Entonces, y lo peor es que, no sé si lo peor, perdón, lo mejor es que esto va a seguir haciendo, para mí, ¿no? Va a seguir siendo así y va a ir a esta velocidad. Entonces, por eso el foco que hice en esta charla, que uno debe meterse ya, ya. Si no se metió, es tarde, pero es el momento, ¿no? Entonces, nada, como recomendación, estudien, ¿no?
Sí, y la otra cosa que les recomendaría, y no solo es por hacer publicidad, sino que, por ejemplo, nosotros en la academia justamente los mantenemos enfocados en lo que realmente importa para que justamente no procrastinen con toda la información que anda dando vuelta por internet, porque incluso me pasa a mí, entras a LinkedIn y te vuelves loco, porque todos los días aparece una herramienta de inteligencia artificial nueva y no da el tiempo para aprender todo. ¿Es necesario aprender todo? No, tampoco. Aprender lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que bueno, me tienen a mí, lo tienen a Gustavo como referente. Busquen eso, apoyen los referentes. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por tu charla. La verdad que estuvo muy interesante. Y bueno, gracias por formar parte de la familia de Backmentor también. Muchas gracias a vos, Matías. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Ok, saludos, gracias a todos igual. Gracias, Gustavo. Gracias. Saludos por Gracias, habernos Gustavo. acompañado. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.